Ingresamos. Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Qué bueno que ya están conectados, ya vimos que nos están siguiendo. Agradecemos su participación, su presencia como siempre en este Centro de Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. Nos estamos enfocando a temas de prevención, protección en cuanto a los riesgos que podamos sufrir en la casa. Pero bien, específicamente ahora va a ser un tema que trata también algo de protección civil sobre los riesgos que los tenemos a la vista y que no le damos importancia. Pero nos vamos a enfocar en los menores de edad, en las mujeres, así como en los adultos mayores, cuando se encuentran en casa con algún cable pelón o pelado, que no le han dado mantenimiento, como agua, aceite o algún líquido que se encuentra en envases, y de qué manera prevenir que estos hechos sucedan en nuestra casa. Bienvenidos todos ustedes, como siempre, saludos afectuosos a la doctora Sandra María, a Héctor Noguera, a todos los amigos abogados, Rocío Medina, personal de seguridad que dirigen toda Veracruz, y todos los amigos que tenemos ya conectados y que de manera amable y educada nos mandan felicitaciones por lo que estamos haciendo. Bienvenidos a todos ustedes a Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. El día de hoy tenemos riesgos en casa, los riesgos más comunes y que pasan desapercibidos por todos nosotros. A veces no queremos perder 15, 20 minutos en arreglar un cable, en ponerles el aislante y hacer la conexión nuevamente. Llegamos y conectamos, no nos interesa que llegue la mujer, el hermano, el niño y se electrocuten, se den un toque. Y dejamos en descuido, en total omisión, esos cables. Ahora bien, también nosotros guardamos en envases de refrescos ácido, glicerina, solventes. Si pintamos una parte de la casa o el patio con pintura de aceite y nos sobró thinner, lo metemos en una botellita y ahí lo tapamos y almacenamos, pero en un envase de refresco. Los niños imitan lo que hacemos. Saben que tomamos algún refresco y ven el líquido dentro de ese envase y para ellos es muy fácil destapar y tomárselo. Pero ¿qué pasa cuando el niño consume ácido muriático? Se utilizó para limpiar algún metal, lo guardamos en un envase de vidrio, de un refresco, y el niño se lo toma. Vamos a ver qué pasa con el gas. ¿Qué tan seguro es el tenerlo en casa? Vamos a dar una breve plática sobre la historia del petróleo, desde cuándo se trabaja para sacar las diferentes ramas de productos que son útiles para la vida diaria de nosotros los seres humanos, como gases, como petróleo, gasolinas, X derivados de él, metano, butano, etc. Bueno, el metano es vía natural, no, butano es vía natural, el metano es también una línea del petróleo. Pero vamos a darnos cuenta que desde 1900 se ha trabajado con el petróleo, hasta llegar al que tenemos ahora refinado, y del cual le mandan muchísimos productos útiles para la vida diaria. Vamos a manejar el día de hoy gas, solventes en envases de refrescos y contactos eléctricos o fallas que tenemos en nuestra casa. En ocasiones vemos el camión de gas que dice gas LP.
y nunca tenemos la duda, nunca tenemos la intención de quitarnos la duda y preguntar, ¿qué significa LP? O vemos GLP. Bueno, el LP no es más que licuado de petróleo o licuado de propano. Cuando le aumentan la G al principio es gas licuado de petróleo. Significa eso. Vamos a ver los octanos que tiene la gasolina, que es un derivado del petróleo, y los octanos que tiene el gas. Gasolina verde, que es la de uso común, que le llaman magna, tiene 87 octanos. Gasolina premium tiene 92. Hay una variante de 5 octanos. Más elevada la potencia de la premium. ¿Saben cuántos octanos tiene el gas? El gas que utilizamos en casa, el licuado de propano, 137 octanos. Elevadísimo el nivel de combustión que tiene. Se envasa en líquido para poder ser transportado en envases elípticos, a los que le llamamos tanque, para que sean receptados en tanques estacionarios y para que se trasladen de un punto a otro en camiones de la misma manera, elíptica. ¿Por qué en forma elíptica? Porque el gas, cuando entra en calor o tiene temperatura alta, el gas dispersa sus átomos. Y si esos camiones tuvieran forma cuadrada, las soldaduras se botarían. Por eso son en forma elíptica. Se soajan, se soldan con computadora, se les meten rayos X, que son las fotografías, para detectar si hay fractura o si la soldadura no quedó perfecta. Se desolda y se vuelve a soldar cuando hay alguna pequeña fisura. Pero bien, ¿qué tan seguro es tener el gas en casa? Nos vamos a dar cuenta ahorita que como los niños tienen a la mano las llaves de la estufa, alcanzan el boiler de gas, alcanzan calefactores. Bien, licuado de propano, petróleo. Ese gas licuado de petróleo, también conocido como gas LP o GLP, gas licuado de petróleo propano o gas licuado de petróleo, ha existido desde los inicios del siglo XX, descubierto como subproducto del petróleo desde 1900. Comenzó a ser utilizado inicialmente como sustituto de leña, avances que se van dando en la modernidad y en la vida cotidiana, para calefacción y cocción. Calefacción del ser humano en calentones y asimismo para cocción, para que nuestros alimentos se cocinaran con gas en lugar de leña. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos, mejor dicho, cuando detectamos alguna fuga de gas en la casa? El gas LP no tiene olor. Cuando ya se desprende del petróleo, se captura, se capta en envases y se concentra en forma líquida. Pero el gas licuado de petróleo o de propano, el gas LP no tiene olor. Se le pone un perfume tipo chapopote llamado mercaptano. ¿Para qué? Para que al combinarse el gas con el mercaptano tenga ese perfume característico que nosotros detectamos cuando hay alguna fuga en la casa, en la cocina. Huele a gas. Se está fugando el gas. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que transcurra toda la noche con una fuga de gas en la estufa? El gas es más pesado que el oxígeno, se va al piso. Cuando ya llegó a una altura de 40, 50 centímetros, empieza el típico olor a gas. Nosotros no debemos prender la estufa, no debemos prender encendedores, aparatos eléctricos. Por el contrario, de inmediato se abren puertas, se abren ventanas para que haya ventilación y ese gas puede escapar por ahí, por donde abrimos. Pero además es importantísimo cerrar las llaves. Todas las llaves, los aparatos se desconectan todos, no debe haber corriente circulando. Tenemos dos efectos explosivos cuando hay incendios, el flashover y el bragtas. El flashover es cuando es el incendio y los gases se concentran y hay explosión. Y el bragtas es cuando existe algún tipo de combustible, como gas, metano, butano, propano, etcétera, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos fuga? De inmediato cerrar, no investigamos, ya tenemos fuga, cerramos y ventilamos y evacuamos la zona. Si tenemos familia, el olor va a ser más profundo, más fuerte, porque al correr nosotros el gas que está almacenado en el piso va a subir. Por eso es importante que de inmediato abramos ventanas, puertas, todo lo que, por donde pueda escapar el gas. Ahora, nos dan la recomendación, ¿qué hay que hacer si hay fuga de gas en casa? Mantenemos la calma, abrir todas las ventanas y puertas para que el gas por ahí pueda escapar. Ya habiendo ventilado, tenemos que pedir la ayuda de las autoridades, 911, llegarán los bomberos, protección civil, acordonan la zona y tendrán que detectar la fuga. Por lo general son tanques en mal estado. Llevan una película de un silicón llamado Lactite, que se combina, se pone en el metal, en el acero del tanque, con el bronce de la llave. Ese Lactite es de mucha resistencia y evita que haya fugas. Olvídense que le ponen teflón, y el teflón es de manera temporal, se acaba el gas, se lo quitan y vuelven a meterlo. Pero el Lactite es un producto exclusivo para bronce y acero y ahí queda fijo, no hay manera de que se fugue. Entonces estamos checando aquí, después de detectar la fuga, ¿por dónde pudo haber salido? Si por las conexiones, si por el tanque de gas, si por la llave. Nos espantamos tanto del gas por desconocimiento, pero es excesivamente seguro, totalmente seguro. Podemos poner flama directa abriendo el tanque y no nos va a explotar. Directamente en el tanque. No así cuando el gas ya escapó y se encuentra en el ambiente. Ahí se da el efecto flashover. Una bomba, una explosión dentro de casa. Pero hablamos de que el gas es tan seguro que un niño de 4, 5 años tiene acceso a las llaves de la cocina, las abre y las cierra. ¿Qué tan peligroso es al alcance de los niños? Es un combustible de lo más seguro que tenemos los seres humanos. Fíjense de qué manera nosotros desconectamos los aparatos. Forma incorrecta de desconectar el aparato. Nos damos cuenta que las clavijas están pelonas de los cables siempre. Todas. Esa es una gran apatía que, bueno, al menos yo detecto en los aparatos, a los que tengo contacto de conocidos, amigos y gente cercana, que todos los cables están zafados y pelones. Tenemos la clavija y de ahí es de donde debemos conectar y desconectar. Pero siempre jalan el cable por apatía, por flojera, porque no ha pasado nada. Hay una fuga de gas, jalamos el cable, se juntan, hacen corto y ahí tenemos ignición. Bueno, ya vimos que sí tenemos fuga de gas. La autoridad que llega primero, casi siempre, es Protección Civil. Protección Civil se encarga de evitar que las personas, todos los seres humanos, suframos riesgos en nuestra persona. Dice Protección Civil que es preferible que se pierda un edificio, 2, 10 a una vida. Qué curioso, Protección Civil no se encontraba en México. Esto detonó en 1985, cuando hubo un sismo en la Ciudad de México, y que no había alguna autoridad preparada para búsqueda de cuerpos, rescate de vidas, no había una autoridad que regulara los combustibles, no existía nadie que revisara las instalaciones eléctricas, las construcciones de los edificios. Hasta ese momento, México estaba en pañales. Fue necesario que el presidente francés en ese tiempo, François Mitterrand, combinara a México y a sus mandos para que estudiaran o implementaran alguna medida de protección a la ciudadanía, y nace Protección Civil, que ahora es la mamá de todas las autoridades en México. Protección Civil regula
gas, luz, líquidos en el piso ya no es una zona segura. Regula construcciones. ¿Cuántos centímetros de cimiento debe tener un edificio? ¿Qué tipo de material? ¿Qué tipo de varilla corrugada? ¿Qué protección civil está metida en todo? Y qué bueno, porque se trata de que todos estemos en un ámbito seguro. ¿Qué es seguro? Bueno, viene del latín securitas y no significa más que libre de cualquier riesgo o peligro en nuestro idioma. El latín securitas. Pero bien, Protección Civil quiere que todos los seres humanos o seres vivos estemos libres de riesgo o peligro. Eso significa seguridad. Ahora bien, nosotros nos enfocamos al manejo seguro de gas. Capitán, ¿podría ser tan amable en repetir qué significa gas LP? Licuado de petróleo o licuado de propano. Y cuando le ponemos primero la G, es gas, el gas licuado de petróleo. Gracias. Bien, continuamos. ¿Por qué le llamamos gas LP? Gas licuado de petróleo. Y cuando le anteponemos la G, gas licuado de petróleo. Es la mezcla de gases condensables presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del gas LP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de condensar, de ahí su nombre. Se condensan y se envasan de manera líquida. Hablábamos, ¿qué tan seguro es el gas que lo tenemos en el interior de la casa? Un niño abriendo y cerrando llaves, jugando con ella. Ahora las estufas modernas traen electricidad, que es la que avienta el chispazo y prende las parrillas, las hornillas. El niño divirtiéndose jugando con el gas. ¿Qué pasaría si se va la luz y el niño abre y cierra la llave de la estufa? Habría fuga. ¿Es tan seguro el gas en casa? Es seguro. Solo hay que saber las medidas, los medios y las formas de tratarlo, de prevenir accidentes. ¿De qué manera evitar que haya alguna fuga? ¿Tenemos protectores para los niños? En todos lados. Aquí las perillas ya cuentan con protector para que el niño no las manipule. Aquí se encuentran señaladas. Se meten de manera plástica a presión con su tapa. Ahora bien, el niño aquí ya, aunque toque la perilla, pues está protegida y no podrá abrir o cerrar las llaves. Es una manera de evitar que el niño, que es inquieto por naturaleza, el niño sano, brinca, corre, abre, cierra. Es una buena manera de evitar que los niños tengan acceso a las llaves del gas. Es mucho más difícil subir al boiler y que el niño juegue, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos protegidas las perillas. ¿Es peligroso tener el gas al alcance de los niños? Aquí lo manejamos en boilers, estufas, calentadores. Una estufa bajita para una niña. Aquí esa estufa no tiene protectores. Y la niña jugando, abriendo y cerrando la llave. El gas obviamente escapa al abrir la llave. Manejamos que los átomos del gas son más pesados que los del aire y van al piso. Para que nosotros lo detectemos, tuvo que haber transcurrido algún tiempo en que la habitación donde se encuentra la fuga se inundara y ahí detectáramos que el mercaptano, que es el perfume del gas, nos llegara al sistema respiratorio, a la nariz, y detectáramos que hay fuga para poder ventilar. Ahora bien, ¿qué es más peligroso? ¿El gas natural, el gas licuado de propano o los solventes? De acuerdo con el Departamento de Energía, el gas licuado de petróleo es más pesado que el aire y que el gas natural. En caso de fuga, ambos representan un riesgo en grandes cantidades. Si hay una ignición, o sea, una chispa o fuego, sin embargo, como el gas licuado de petróleo es más pesado, tiende a irse al subsuelo, por lo que su riesgo de explosión es mayor. El efecto Flaxrax. Bien, aquí la estufa con fuga de gas. ¿Qué se recomienda hacer? Bueno, no ha habido ignición, incendio, fuego todavía. Es recomendable. Muchas personas dicen que cuando hay fuego,
mojen un trapo, una toalla y se la pongan en la nariz. Sí, sí, es cierto. Cuando ya hay fuego y ya la habitación, la empresa, la nave, el lugar donde nos encontremos es cerrado y ya hay humo, dióxido o monóxido de carbono, el aire, el oxígeno está contaminado. Aquí sí es válido ponernos un trapo mojado para filtrarlo, pero bien, y agacharnos. ¿Por qué? Porque el gas en estado, bueno, no el combustible, soltando este tipo de gas es más ligero que el oxígeno y va hacia arriba. Se recomienda que cuando hay fuego o hay contaminación por humo, cubramos la cara con algún trapo mojado y nos agachemos lo más que podemos y abandonemos ese lugar. Pero no aplica cuando hay fuga de gas. Recordemos que el gas es más pesado que nuestro aire y si nos tapamos, si nos agachamos, nos vamos a intoxicar. El gas se va al subsuelo, no se va hacia arriba, es más pesado que el oxígeno. Entonces, buena medida de esta persona, se tapa la nariz, cierra las llaves. Lo conducente aquí es ventilar todo de inmediato, abrir ventanas, abrir puertas y evacuar la zona. Reportar de inmediato a las autoridades. Bien, el tema de gas es muy amplio, extenso de verdad. El gas no solamente se utiliza en casa, se utiliza ahora en el transporte, en vehículos particulares y públicos. Se utiliza de mil maneras, pero nos enfocamos a los riesgos que puede haber en casa. ¿Cómo evitar una fuga? Checar constantemente, cada 8 días, nuestras instalaciones, nuestras tuberías, echarle jaboncito con agua a la conexión del tanque, a la conexión interna de nuestra estufa, el boiler. Debemos ser cuidadosos cuando tenemos niños, que no haya llaves abiertas y no les hemos metido protección. Todas esas medidas evitarían que haya incendios, pérdidas de bienes y lo peor, pérdida de vidas. Nos vamos a pasar al tema de las sustancias tóxicas en los envases de refresco. Esto es un tema frecuente en menores de edad, que por la curiosidad o por la gula, los niños son inquietos. Ven un refresco, ven un envase con la etiqueta, es el mismo que toma el papá, lo destapan y se lo toman. Y qué curioso, ingirieron ácido muriático. Y he ahí lo que viene. ¿Por qué guardar líquidos o solventes? Bueno, es muy común que guardemos en botellas o envases de vidrio algún tipo de solvente o ácido, pero no lo hacemos de manera correcta, ya que lo guardamos en botellas de refresco y no señalamos qué producto es. Y lo peor, al alcance de los niños. Aquí ponemos en riesgo a los menores. Al creer que es refresco, se lo pueden tomar y envenenarse, e incluso perder la vida. Y sí ha pasado. No manejo estadísticas de menores por no alterar sentimientos de personas que los han perdido por el descuido que tuvieron, ¿verdad? Pero hay estadísticas donde los niños pues han quedado los órganos internos deshechos por ingerir ácido muriático. Veneno en envases de refrescos. Es muy común que metamos aguarrás, thinner, gasolina, algún solvente oscuro y el niño se lo toma. Él no se va por el olor, se va por el sabor. Le han ofrecido algo refresco, lo prueba y le gusta y él quiere más. Ve un envase de refresco que tiene la tapa floja y se lo toma. El niño no tiene esa curiosidad, no tiene esa malicia de ver si el efecto es refresco. El niño se lo toma. Vamos a evitar meter algún tipo de solventes o líquidos en los envases de refresco. Aquí ya metieron veneno oscuro en un envase de refresco. El niño se lo está tomando con la tranquilidad del mundo. Ahí ya detecta que no es el sabor dulce que tienen todos los refrescos que se venden comúnmente, pero ya se aventó unos tragos del mismo. Ya ingresó a su sistema digestivo y pues al médico de inmediato. Recomendaciones para cuando alguna persona consume por accidente algún líquido de este tipo, algún solvente e incluso ácido. Se creía que se tenía que provocar el vómito. De ninguna manera es real. Cuando se ingiere ácido y que ya entró a faringe, esófago, estómago, no se provoca.
porque ya pasó por ese conducto. Al provocar el vómito, el mismo ácido regresa y pues deshace en totalidad esos conductos. Aquí de inmediato seguir las indicaciones médicas de meter líquidos grasos para proteger los conductos y que se quede flotando en el interior o se encapsule el producto como el ácido que ya es en el organismo. Jamás se provoca vómito. Obviamente se tendrán que meter algunas mangueras para succionar, los médicos tendrán que hacer su trabajo. Pero bien, no debemos provocar el vómito porque existe el riesgo de volver a quemar el interior del cuerpo. Lo acabamos de manejar. Aquí el personal médico sabrá qué hacer. En la población común es muy común utilizar envases de refresco, jugos, aguas naturales o de sabor para guardar sustancias y productos de limpieza, las cuales son tóxicas, por lo que dicha práctica representa un riesgo latente, debido a que en un momento dado alguna persona, sobre todo niños, pueden llegar a ingerir el contenido y poner en riesgo su salud y su vida, claro. Entonces, vamos a guardar algún tipo de solvente, producto que ya no utilicemos, se tapa bien el frasco, el envase y se señaliza si es veneno, si es ácido, si es thinner, si es aguarrás. Pero lo más importante, tenerlo lejos de las manos de los niños, lejos de ellos, no a su alcance, en altura, en alguna bodega, en el cuarto de herramientas, lejos del alcance de los niños. Los dejamos en la mesa, los dejamos en la cocina, creyendo que el niño no lo va a tocar, en el piso. Y el niño, pues toda la casa es de él, sube, baja, corre, entra, sale, ve un envase con líquido y se lo toma creyendo que es refresco. Todos debemos personalizar algún líquido que haya sobrado, pero es válido tener líquidos almacenados. Bueno, son varios los riesgos que se dan, ¿verdad? Incendios, contaminación, intoxicación, pero cuando es ingerido, riesgo total de perder la vida. Personalizar las botellas con el contenido, y nos manejan aquí que las cosas por su nombre. Se debe de meter una etiqueta clara, visible, de qué producto trae, aunque lo recomendable es tenerlos lejos, en una bodega, en un cuarto de herramientas, donde el niño no tenga acceso. En el hogar utilizamos variedad de sustancias corrosivas para limpieza, principalmente sosa, cáustica y se deja en envases sin identificar. Nosotros como adultos sabemos que tenemos, pero los niños no. Y al alcance de los menores, con acceso fácil y rápido, por ejemplo al cloro, al detergentes, desengrasantes, gasolina, venenos y hasta medicamentos. Comentó la doctora Ana Luisa, jefa de pediatría, esa situación. Ella es jefa de pediatría del Hospital 21, de una clínica que se encuentra en la Ciudad de México. Y es lo que manejó a ella, que siempre que se da un accidente por intoxicación, porque ingirieron los niños algún veneno, algún líquido por descuido, porque dejaron el envase y el niño se lo tomó. Ácido muriático. ¿Saben lo que pasa cuando entra un tipo de ácido clorhídrico, nítrico o muriático al cuerpo? Si deshace el metal, lo limpia, le quita la corrosión. ¿Qué pasa con tejidos y órganos vivos? Ya vimos que no se provoca el vómito. Ya ingresó, se tiene que meter de inmediato algún tipo de producto graso para que el líquido quede arriba y la grasa cubra, si no ha afectado mucho. Aunque sí lo hace, se ha perdido la vida por esos descuidos. Lo anteriormente explicado es de gran riesgo porque algún menor e incluso adultos pueden llegar a ingerir por error alguna de estas sustancias y poner en riesgo la vida y su salud. Las botellas se personalizan. Una calavera que significa muerte y que ahí le deben de poner ácido muriático. Los joyeros trabajan con nítrico y clorhídrico. Entonces se personalizan. Botella con ácido muriático personalizado con el contenido veneno, ácido, peligro. Y claro, lejos de las manos de los niños.
Comentó esa doctora que en caso de que suceda la ingesta, o sea que alguien lo tome, de alguna de esas sustancias, inmediatamente hay que retirar la ropa del cuerpo para evitar que si esa se manchó del contenido, no queme la piel del contacto. Bueno, esto sería algo superficial, ¿verdad? Que nos cayera en la piel. Lo grave es cuando lo ingerimos. Muy importante es el hecho de saber que no debe provocarse el vómito, porque existe el riesgo de volver a quemar el interior del interior del cuerpo al regresar la sustancia o broncoaspirarla. Ya entró al aparato digestivo. Cuando se provoque el vómito y por la desesperación se jala y se va a los pulmones, tome riesgo, se pierde la vida. Entonces no se provoca el vómito. Se meten algún tipo de productos grasos para aislar el producto. Se debe acudir al servicio de urgencias para explicar al personal médico lo sucedido y que el paciente sea valorado para ver si requiere un lavado de estómago o bien las medidas que el personal indique para atención oportuna. En cuanto se detecte que alguien por accidente consumió algún solvente, algún ácido, de inmediato, sin perder tiempo, es de vital importancia acudir al médico. Dependiendo de la sustancia que haya ingerido, puede haber esofagitis, gastritis, quemaduras, perforación esofágica del esófago e incluso la muerte. Se perforan estos tubos, estos conductos que llegan al estómago y podemos perder la vida. Por ello señaló que es de suma importancia que al momento de guardar este tipo de sustancias sean en envases perfectamente identificados con el nombre del contenido, además de estar fuera del alcance de los menores y de preferencia bajo llave, para evitar los riesgos mencionados, ya que desafortunadamente es muy común este tipo de casos en el servicio de urgencias. Cuando son cutáneas no hay tanto problema, pero cuando son internas se puede perder la vida por la ingesta de este tipo de productos. Bien, yo sé que este tema da para más, tenemos el tiempo totalmente calculado y como ya hablamos al principio, el gas es un tema también grandísimo. Protección Civil lo tiene en la mira. Es un combustible perfecto, de verdad un combustible que ha ayudado a la humanidad en avances. Aunque también recordemos el terremoto de San Francisco, que no fue tanto por el sismo. Es que en San Francisco estaba la energía, la luz eléctrica por abajo del piso y de igual manera el gas. Se trabajaba con gas natural. Llega el temblor, fractura los conductos que metían gas a las casas y hay cortocircuito y ahí detonó. Entonces fue mayor el efecto del temblor, no tanto por el sismo, sino porque también se hermanó la explosión del gas. El gas es benévolo si le damos el uso adecuado y tenemos una precaución de manejarlo correctamente. Pero bien, ahora los riesgos que vimos por meter productos peligrosos en envases y evitar, tendremos que señalar producto a producto, y si no lo vamos a usar en mucho tiempo, obsequiarlo a alguien que lo utilice, a alguien que le sirva. ¿Para qué recetar solventes que pueden ocasionar un incendio, una explosión? O lo peor, que un niño, un menor de edad los tome, se queme, se lesione con ellos. Vamos a ver qué pasa con la electricidad. Aquí en América, nosotros estamos regulados por las diferentes compañías de electricidad, luz y fuerza, etc. En México se maneja un voltaje de 110 volts de corriente directa, de corriente alterna, directa es la de los vehículos y pilas, etc. Bueno, de corriente alterna, 110 volts. En Europa y en Estados Unidos, por regla general, son 220 volts. Si nosotros nos damos cuenta de algún aparato importado, trae el botoncito para cambiar a 220 volts, que es un país europeo o estadounidense. Aquí manejamos 110. No es tan fuerte un choque eléctrico por descarga, una descarga de esta energía de 110. Pero ¿qué pasa cuando nos colgamos de la luz de la calle y que tomamos un cable de alta tensión? Nos hemos dado cuenta que incluso animales, al contacto con esos cables, de inmediato pierden la vida. Vamos a ver qué ocasiona
el descuido, por tener cables pelados, por tener agua en el piso y un cable que es de corriente y anda papaloteando en la casa. Bien, electricidad, contactos eléctricos y apagadores sin tapa protectora o con cables expuestos, sockets eléctricos colgando con el cable visible, cables eléctricos que vienen de la calle con alta tensión y los tenemos en casa, a los que les llamamos colgados de la luz. No la pagan y se cuelgan, se la roban. Lavadoras haciendo tierra, ocasionando descargas eléctricas a las personas mojadas. Cuando se lava la ropa, se moja el piso y la lavadora está en constante contacto. Llega la persona mojada y toma. Ya hubo contacto de electricidad ahí porque la lavadora ya viejita tiene un cable suelto. Vamos a ver qué pasa aquí. Símbolo de protección civil, un triángulo amarillo con un rayo y una persona. Ese es un signo de los muchos que tiene la Secretaría de Protección Civil cuando nos señalizan. Eso es porque hay descarga eléctrica. Nos maneja también el de prevención, no entrar, pero aquí ya hubo descarga eléctrica. Como todo, nos enfocamos a los más vulnerables, los menores de edad y los adultos mayores. Así como manejamos en el tema del gas, que las estufas ya cuentan con protectores, se quitan las perillas, se mete el protector, se mete la perilla y se tapa. Bueno, si nos damos cuenta que este niño está jugando con unas tijeras con los contactos eléctricos. ¿Qué pasa si el niño toma el de corriente y le llega la descarga directa? Ese niño puede perder la vida. Los papás se descuidan, le dan las tijeras, le dan juguetes y no analizan el riesgo que hay. Hay protectores para ese tipo de enchufes, protectores que el niño no puede quitar, no puede desbloquear. Lo dejamos que juegue con tal de no darle la atención y que no nos quite tiempo. Los niños jugando con clavijas, pero en la corriente eléctrica. Cuando nosotros no ponemos protectores, el niño está metiendo el dedito por donde sea, un cable, unas tijeras, un desarmador. Le dejamos objetos metálicos sin tener la precaución. Cuando tenemos niños en casa, se deben tapar los enchufes con tapas protectoras. Ahora hay infinidad de aditamentos de gel, de plástico rígido, de madera, que se meten las clavijas en los enchufes y evitan que el niño meta el dedo, ya no se ve la perforación, que es tierra y corriente. Cables expuestos. Este tipo de enchufes es muy fácil que el niño meta el dedo y reciba la descarga eléctrica. Cables pelados y un gran riesgo para todos, no solo para el menor, para el adulto también, que por accidente se ha dado sus toques ahí. Vamos a manejar, bueno, ya vimos que manejamos 110 volts aquí en México. Cuando nosotros tenemos alguna empresa, alguna fábrica que maneja máquinas, hacemos un nuevo contrato para que nos manden energía a 220 volts. Pero por lo general en las casas, 110 volts. ¿Qué pasa cuando cargamos clavijas y enchufes? Nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4 aparatos ahí conectados. Otros aparatos sobre la misma línea de corriente, como clima, como refrigerador, como ventiladores, como pantallas. Bueno, los cables se manejan por calibres. ¿Qué es calibre de cableado? Grosor. Cuando nosotros metemos pastillas de mayor amperaje y un cable de un calibre mayor, es porque va a haber un fluido de corriente más elevada. Pero las casas no están adaptadas para eso. Aquí en Veracruz no. Son cables normales, pastillas llamadas break normales. Sobrecargamos la energía con 10, 15 aparatos conectados. Dentro de las paredes, ese cable se funde. Es de corriente y tierra, se funde y van pegados y viene el incendio del interior. Cortocircuito de inmediato. Se puede incendiar la casa. ¿Y qué pasa con la persona que se encuentra dentro? El cobre se encuentra en la tabla periódica, especificado como Cu, que significa cuprum. Ese cobre, cuando se incendia por contacto tierra-corriente,
despide veneno, cuprum más el veneno plástico, intoxicación total, y la casa se incendia. Ahí podemos perder la vida por inhalación de veneno, del cuprum, del cobre. Pero bien, sobrecargamos las clavijas y ocasionamos cortocircuitos. Prueba de ello. Sí, este tipo de aditamentos son necesarios, pero cuando tenemos agua en la mano, un cable pelón, como aquí el hecho de que esta clavija está pelona y esa persona tiene húmedas las manos, nos va a dar un toque, nos va a hacer contacto la tierra con la corriente y la electricidad. Una sola clavija alimentando varios aparatos. Clavijas en mal estado o cables que jalamos por la negligencia, por la apatía. Todo tiene su porqué. La ingeniería viene del ingenio del ser humano, y si la clavija tiene un grosor y unas ranuritas para que ahí pongamos los dedos y jalemos, ¿por qué somos apáticos y jalamos el cable desde lejos? Ese cable va haciendo estragos en donde va la clavija, se llegan a juntar, y aquí una clavija dañada que ya ocasionó que hubiese corto, más incendio. Debemos hacer las cosas como son. Cortocircuito por instalación sentida y o sobrecargada. Sentida porque la jalamos a distancia. Y pues obvio ya hubo respuesta, ¿verdad? Se juntaron los cables y ocasionaron el incendio. Algo bien importante. Protección Civil tiene marcados los extintores, casi todos me lo sé. Bueno, ¿qué hacer cuando tenemos algún incendio o algún fuego por corriente eléctrica? Jamás, peor error del mundo, jamás se utiliza la manguera, una cubeta con agua, jamás, peor error del mundo. Al echar agua a un incendio de electricidad, se forma un arco eléctrico, se cierra el circuito hacia mi persona y es peor la descarga. Tenemos, y que todos conocemos, el extintor rojo. Este va señalizado siempre en sentido vertical con las letras A, B y C. Y tiene también las letras P, Q, S. ¿Qué significa A, B y C? Bueno, A es para sólidos, B solventes y eléctricos. Bueno, líquidos flamables. PQS no es más que el contenido del envase, que significa polvo químico seco. Este rojo es un bochito. Es todo terreno, aplica para cualquier tipo de fuego, pero un extintor especial para aparatos eléctricos finos, como pantallas, CPUs, computadoras, el extintor en color verde. No es más que gas halón, un derivado del alotrón, que es un gas noble con el ambiente. Este es especial para los equipos electrónicos, eléctricos finos. Al rociarlo, al aplicarlo, es ideal para eléctricos. Al aplicarlo, forma una película de nieve, una película de hielo. Esto es cuando tenemos algún tipo de fuego eléctrico. Bien, no daña los aparatos y de inmediato cumple su objetivo. Cuando hay fuego, nosotros lo tenemos en una triangulación. Lo tenemos triangulado. Para que haya fuego es combustible, oxígeno y temperatura alta. En ese momento nosotros ya contamos con llamas, con acto de incendio, y podemos utilizar cualquiera de los extintores que nos marcan, ¿verdad? Incluso el blanco, que no es más que H2O con un presurizador de nitrógeno, agua, pero jamás se aplica en aparatos eléctricos o fuego por electricidad. Hablábamos sobre los voltajes que tenemos en México y que manejamos de manera constante, a menos que tengamos empresa. 110 volts, 110 volts que ingresan de corriente a nuestra casa. Pero aquí nos estamos colgando de la alta tensión. Para señalizar, aquí tenemos un poste que está haciendo tierra y aquí tenemos el cable de alta tensión. ¿Qué pasa si se cierra el circuito? Nos hemos dado cuenta que hay personas que han sufrido descargas eléctricas
La descarga entra por una parte del cuerpo y le sale por el pie, causando estragos en su sistema nervioso y motriz. Esto puede pasar con esta persona que está generando el cierre de circuito. Alta tensión con tierra. Atención a esto. Debemos contratar expertos. Manejamos que por omisión o por descuido tenemos cables pelados. Tierra y corriente y descalzos. ¿Qué pasa si pisamos? Acabamos de bañarnos, no nos pusimos sandalias, la casa está limpia. Piso. La descarga es inminente. Cables eléctricos en piso mojado. Debemos tener un poquito de cuidado, de atención para no ser vulnerables. No tener ese tipo de accidentes en nuestra persona. Es un adulto mayor, ahí se queda. Es un menor, ahí se queda. Atención con eso. Siempre manejamos que la seguridad somos todos. Y yo les comento siempre, evitemos sufrir riesgos o daños de nuestra persona. Evitemos sufrir accidentes por descuido. Es preferible perder 15, 20 minutos en reparar un cable o contacto a tener un accidente por descarga eléctrica. Atención con los niños, ellos no miden riesgo y no saben lo que puede pasar. La gran inocencia de ellos es tocar, probar, metérselo a la boca. Protejamos a los nuestros para vivir seguros. Yo sé que este es un temazo súper importante, ya tenemos ahí que lo repitamos nuevamente y yo creo que va a haber después otras 2 o 3 sesiones, aunque tenemos ahorita un tema que sigue por demás importante sobre los abusos de autoridad que cometen los elementos de tránsito aquí en la ciudad de Veracruz. También lo están pidiendo muchísimo. Agradecemos que todos ustedes sigan con nosotros, que estén presentes de manera virtual por las diferentes plataformas, los amigos y compañeros que se encuentran de manera presencial. Estos temas van a seguir. Yo no tengo empacho en decir las cosas como deben de ser, porque ni manipulo, ni tengo convenio, y además no tengo convenio con nadie, pero no digo mentiras, solamente me baso en la verdad de los hechos que estamos viviendo. ¿Con qué finalidad? De evitar que nos lastimen, que suframos riesgos y que nuestra familia, además de no ser vulnerados en nuestra economía, porque todos trabajamos por algo, para meter un peso a la casa y que nuestra familia tenga una mejor calidad o nivel de vida. No es válido que alguien nos afecte o que nosotros mismos seamos afectados por omisión, por descuido, y más cuando tenemos adultos mayores o menores de edad. Deseo tengan una excelente tarde, todas y todos ustedes. Acepto preguntas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Protección Preventiva abre micrófonos. ¿Alguna duda? Doctora Sandra, buenas tardes. Hola, Liliana. Rosy. Audio Music. Hola. Bueno, aquí tenemos a una persona muy querida. Hola, Ángeles. Ángeles, amiguita que subo en canal. Ángeles, prende tu micro. Ángeles, prenda su micro. Prende tu micro. Hola, Ángeles. Ángeles, buenas tardes. Aquí estoy, buenas tardes. Esperemos que haya gustado el tema, Ángeles. Saludos. Ángeles, Saludos. ¿alguna recomendación en tu hogar? ¿Cómo están las instalaciones eléctricas? ¿Qué opinas del tema de guardar los solventes en envases de plástico? Bueno, la verdad es que nosotros, yo vivo con mi hijo y no tenemos niños, pero la verdad es que yo en mi trabajo enchufo 3 y 4, error, en un enchufo 3 o 4 y ahí puede haber un... Sí, claro, sobrecalentamos. Bueno, ya sabes, Ángeles, que no debemos hacerlo. Debemos separarlos. Sí. Sí, gracias. Saludos, Ángeles, un abrazo. Igual, gracias. Buena tarde. Te queremos mucho, Ángeles. Ay, no puedo entrar, no puedo. Te ayudo luego. Yo te ayudo. Gracias. Va. Gracias, Hilda, gracias. Preguntas. Hay preguntas en cuanto al gas.
al gas LP. Recomendaciones para las altas temperaturas en Veracruz. El gas no tiene problema, haya temperatura alta o baja. Les hice mención que viene en envases metálicos de forma elíptica y con un grosor o calibre, con un calibre grueso para evitar que hasta una bala, si un tanque de gas está lleno, una bala no lo puede perforar. Es más fácil que este gas, que este tanque de forma elíptica sea perforado cuando está vacío. Ya no hay quien lo impulse. Ay, Dios. Se va vacío. ¿Alguna otra duda? Aquí en Veracruz, por las altas temperaturas, sí se les recomienda sacar el tanque de gas de las cocinas. Es muy frecuente tener el tanque de gas dentro de la cocina. Comentario. No tiene nada que ver temperatura alta o baja en el gas. Atención, por el contrario, cuando la temperatura es baja, el gas sufre congelamiento. Es más difícil que en países que cuentan con temperaturas bajas, como el norte, como Alaska, el gas se congele y evita el fluido correcto. Cuando en los vehículos tienen el mezclador, el vaporizador con su tanque de gas conectado, el gas no sale, se congela todo el equipo y se ve la brisa en el exterior de ellos. Nada tiene que ver la temperatura en México, y más en Veracruz. No afecta que haya calor, y que la temperatura sea altísima, el tanque no va a explotar, a menos que tenga alguna fisura, alguna fractura y haya fuga. No afecta el frío o el calor aquí en Veracruz. Perfecto. Gracias, capitán. Buenas tardes. Nos despedimos, Ángeles. Adiós. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Lunes, miércoles y viernes. Tema siguiente: abusos por tránsitos en Veracruz.